¿qué tal si hablamos de superhéroes reales? De esos que, por ejemplo, toman barcos a caballo. De los que fueron y vencieron a uno de los ejércitos más temidos del mundo. Le dejaron 120 heridos, cuando en su ejército solamente había 2 heridos. ¿Por qué no hablamos de ese tipo de superhéroes que cuando le ofrecieron traicionar a sus ideales para salvarse, no solamente dijeron que no, sino que mandaron a jurar a sus soldados y amenazarlos con fusilarlos si se le ocurría hacer cualquier tipo de trato con el enemigo? Hoy no vamos a hablar ni de Batman ni de Superman. Hoy vamos a hablar de Martín Miguel de Güemes. Relatos y legados de los héroes que moldearon la historia argentina. Desde la época colonial hasta los momentos cruciales de nuestra independencia, exploraremos las vidas y las hazañas de aquellos líderes visionarios que dejaron su huella en nuestra tierra. Acompañaremos cada semana mientras nos sumergimos en los capítulos menos conocidos pero igualmente fascinantes de la vida de esos próceres. Vamos a revivir el espíritu de estos personajes, destacando su valentía y contribuciones a la construcción de la nación argentina. Bienvenidos a la columna Próceres en Frecuencia, voces que forjaron nuestra Argentina. Martín Miguel de Güemes nació un 8 de febrero de 1785 en Salta, en el seno de una familia rica. De muy joven, Martín entró a la milicia, a un regimiento de Buenos Aires que se llamaba El Fijo, pero que justo en ese momento andaba de visitas por el norte. De esta manera, Martín lo integra, da sus primeros pasos en la milicia y así termina participando en el combate contra las invasiones inglesas. Demuestra de joven grandes dotes de jinete, era muy hábil y estaba a cargo de Liniers, que al estar tan impresionado le encarga su primera acción militar. Tenía que ir con un grupo de gauchos y tomar un barco que habían callado. Esta anécdota, como ya saben, pasó a la historia. Imagínense la proeza militar que hasta el día de hoy suena como algo grandioso e irónico, ir y tomar un barco a caballo. Y justamente al mostrar esta gran valentía y esta temeridad, Martín queda destinado a volverse al norte para organizar las unidades guerrilleras de gauchos. Esto siempre con la autorización central del poder del segundo triunvirato. El tipo no era solamente un gaucho valiente, el tipo era inteligente, era estratega, sabía muy bien de organización militar. Y justamente por eso organizó una milicia que era tan temida que pasaron a llamarse los Infernales. Y un gran ejemplo de la efectividad que tenía él como estratega militar fue en la batalla del Puente del Marqués. Un enfrentamiento realmente emblemático, porque imagínense, el ejército español, ese ejército que había combatido contra Napoleón y que había ganado, viene a enfrentarse contra el ejército de gauchos de Güemes y termina con un saldo de 120 muertos y 122 heridos. Mientras que para los gauchos de Martín solamente el saldo fue de 2 heridos. Obviamente esta proeza, esta hazaña se reafirma a partir del estilo de liderazgo que tenía Güemes, realza su popularidad y esto lo lleva a ser electo gobernador allá por el año 1815. A partir de toda esta popularidad y este liderazgo, obviamente desde Buenos Aires empezaron a ver con desconfianza el auge de este caudillo. Y es por eso que el segundo triunvirato, actuando por atrás y de mala fe, le empieza a cortar los recursos militares. Por esto, al igual que le pasó a Belgrano en su momento, como ya te contamos en otras historias, Güemes le busca la vuelta de tuerca y se le ocurre empezar algo que denominaron la guerra de recursos, que prácticamente consistía en hacer campañas y recorrer toda la zona del norte, ir a distintos pueblos, hacer escapar a la gente, cortar los suministros, envenenar el agua, incendiar las casas, para que cuando los ejércitos abajeños llegasen no se encontraran con nada. Y por supuesto, al tener hambre, al tener sed, por estar días y días cabalgando, esto empezaba a generar bajas,
que con el tiempo terminaban alcanzando números similares a si por ejemplo hubiese habido algún tipo de combate. Por supuesto, una vez que el ejército terminaba diezmado, los gauchos atacaban y también se abastecían de armas, por lo que la merma de recursos terminaba siendo contrarrestada. Ahora, este auge de los caudillos empezó a tomar fuerza en todo el territorio del Río de la Plata. Artigas, por ejemplo, fue otro dolor de cabeza para Buenos Aires, porque veían como una amenaza este modelo de país que era aclamado por distintas provincias y que pedían cosas como, por ejemplo, el traslado de la capital, el reparto de tierras, la división de las rentas de la aduana. A Buenos Aires no le gustaba para nada. Y en contraparte, Güemes seguía creciendo y agrandaba también este batallón que se llamaban los Infernales, que ya para ese momento era un ejército bravísimo. Tenía aproximadamente 6.600 hombres, estaban bien preparados, eran grandes jinetes, y para poder organizar este gran caudal de gente, lo dividió en pelotones de 60 hombres cada uno. Este batallón tenía tanta fama y era tan efectivo en los combates que hasta el propio San Martín elogió la inteligencia del caudillo y de esta capacidad que él tenía para gestionar una guerra, porque Güemes siempre decía que la mejor estrategia nunca es dar un combate frontal, sino que siempre había que sorprender al enemigo y atacar de manera certera, porque así se causaba el mayor daño posible. A su vez, el general Güemes se ganó el cariño de los soldados porque él los cuidaba, él los incentivaba. Por ejemplo, a cambio de unirse al batallón les daba tierras para que cultiven. Él estaba tan entusiasmado con esta nueva república que se estaba formando que manda representantes a Tucumán, porque buscaba involucrarse mucho en los temas políticos de la época y tenía dos grandes amigos y referentes, que eran Belgrano y San Martín. Es más, en su momento San Martín, gestando el cruce de los Andes, opta como estrategia poner a Güemes a resistir en el norte, porque de esta manera repelía los ataques y San Martín podía hacer el cruce. A partir de esto, Martín detuvo 9 ataques españoles. Y hay que volver a dimensionar este ejército que venía de ganarle a Napoleón, que estaba realmente fuerte con todos los recursos de la corona, era invisibilizado gracias a la temerosidad, valentía y estrategia de este gaucho. La estrategia era tan buena que inclusive en las academias militares del mundo se empieza a estudiar la táctica de Güemes, este modelo de los Infernales. Y esto se puede constatar a partir de un libro escrito por un militar yugoslavo que lo había estudiado y lo estaba enseñando también en distintas escuelas militares. Y ya que hablamos de superhéroes, obviamente todo superhéroe también tiene su historia romántica. Así como el Hombre Araña tiene a Mary Jane, Don Martín tenía a Carmen Puch. Carmen era la hermana de Dionisio Puch, que como dato de color está curiosamente emparentada con Robledo Puch, pero esto no tiene nada que ver. La pareja se amaba con locura, y tiempo después del casorio, a Güemes lo derroca la oligarquía salteña, que estaba muy interesada en poder hacer negocios. Pero de todas formas, él consigue escaparse gracias a la ayuda de su hermana Macacha, que era una pieza clave en la gobernación de Salta. Y a partir del escape, Güemes puede preparar su regreso y tomar represalias contra quienes quisieron derrocarlo. Sus enemigos se adelantan y toman contacto con la vanguardia enemiga, que en ese momento estaba liderada por el general José María Valdés. Valdés organiza una emboscada en la casa de la hermana de Güemes. Martín estaba durmiendo, escucha toda la redada, trata de escaparse y Valdés le dispara y le acierta en el glúteo. Esto le genera una herida de gravedad porque él tenía problemas de coagulación, pero de todas maneras se sube al caballo y se escapa, logrando cabalgar hasta hacia una hacienda que estaba afuera de la ciudad. Y ya en sus últimos momentos, tirado en un catre, desangrándose, vuelve a mostrar su amor por la patria y su heroísmo, porque recibe a 2 oficiales realistas que eran enviados por el propio Valdés, y le ofrecieron hacer un trato. Le dijeron: te trasladamos a Buenos Aires, te damos el mejor tratamiento con las mejores condiciones que se puede ofrecer,
pero tenés que ordenar el alto al fuego contra los realistas. ¿Qué hizo el general? Directamente los mandó a carpir. Los amenazó con fusilarlos a ellos y también a sus propios oficiales, y les hizo jurar que nunca aceptarían ningún tipo de trato para beneficiar al enemigo en suelo patrio. Obviamente, este pedido fue respondido con el entusiasta juramento de los oficiales y gauchos salteños. Martín Miguel de Güemes murió el 17 de junio de 1821, a los 36 años de edad. En el momento de su muerte, en la cañada de la Horqueta, cerca de la ciudad de Salta, estaba tirado en un catre que había improvisado el general Mateo Ríos. Los enemigos quisieron inventar una historia que tenía un amante, que salió mal, que le pegaron un tiro, como si él nunca hubiera estado en la casa de su hermana, porque lo que buscaban era ensuciar su imagen. Esta misma imagen recién se reivindicaría muchísimos años más tarde. Inclusive, si adelantamos 100 años, allá por el 1907, después que se arme el Panteón Nacional con los héroes, Güemes fue rechazado por la condición de gaucho. Recién en el año 2005, el Parlamento Nacional hizo una reivindicación de carácter oficial. Güemes fue uno de los más grandes de la historia nacional. Fue reconocido inclusive por los más grandes, como ya te dijimos, San Martín y Belgrano. Pero hay alguien que sufrió como nadie su deceso, porque dice el cuento popular que la esposa de Güemes, Carmen, cuando se entera que a su esposo lo habían dejado desangrarse durante tantos días, le agarró tanta, pero tanta angustia que dejó de comer. Fue y se encerró en una de las habitaciones de la residencia Puch y se cortó el cabello, porque era frecuentemente alabado por su amado esposo. Carmen, finalmente, murió de tristeza casi un año después, anhelando hasta el último de sus suspiros poder encontrarse otra vez con su amor. Que a mí me gusta pensar y acordarme de esa canción que dice: era como su luna cautiva, porque en sus sueños volvía, la besaba y se iba. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata en la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata en la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.